Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Tuvimos un pequeño problema técnico. Tengo que aceptarlo de mi lado. La tecnología nos ganó por un rato, pero ya pudimos vencerla. Bienvenidos a estas charlas que tenemos, estos seminarios, perspectivas ornitológicas. Hoy me da mucho gusto recibir a la doctora Catherine Renton. Principalmente porque ella fue mi asesora de licenciatura y de maestría y hemos tenido un largo tiempo colaborando, ¿no? La doctora Renton tiene una larga historia en el estudio y la ecología de aves, principalmente citácidos. Los citácidos y la velocidad son su pasión, nosotros siempre le decimos. Y ella es actualmente investigadora de la Estación de Biología de Chamela, de la UNAM, y ella fue también en algún momento presidenta de CIPAMEX, entonces tiene un gran apego también hacia nuestra sociedad. Sin más, quisiera darle la bienvenida y la dejo con ustedes a la doctora Renton para que puedan disfrutar de su charla que se llama No solo de frutas viven los loros. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por conectar y por su paciencia en esperar que podamos empezar. Les quiero platicar, hoy presentar algunos de los resultados de estudios que he realizado durante 25 años para ver cuáles son los requerimientos ecológicos y los factores que limitan a los loros. Un requerimiento importante para los loros es tener un sitio para anidar. Y la mayoría de los citácidos, que son las guacamayas, loros, pericos, son anidadores secundarios de cavidad. Eso quiere decir que ellos no excavan sus cavidades, pero más bien utilizan los huecos en los árboles que se encuentran. También muchas de las especies son de tamaño corporal grande o mediano, y entonces eso significa que tienen que enfrentar un doble reto de encontrar una cavidad suficientemente amplio para contener su nidada, pero que también presenta características que pueden reducir el riesgo de la depredación. Otro requerimiento importante es el alimento. Y los citácidos consumen recursos de plantas que son los frutos, semillas, flores, que son altamente variables. Entonces, los loros necesitan poder rastrear las fluctuaciones y cambios en la fructificación y la disponibilidad de los recursos alimenticios. También poseer especies de aves grandes representan la mayor biomasa de aves granívoras, que son los que comen semillas, en el dosel de las selvas tropicales. Y bueno, por último, los citácidos, la familia de aves de los citácidos tienen el mayor número y proporción de especies en riesgo, representa la familia de aves más amenazada. Entonces, por eso es importante saber cuáles son sus requerimientos ecológicos y identificar cuáles son los factores que podrían limitar a las poblaciones o hacer a las especies más vulnerables a los impactos humanos. Entonces, para la presentación hoy, para ver cuáles son los factores limitantes por los loros, he dividido la práctica en 4 secciones. Primero, vamos a ver cuáles son sus requerimientos de sitios de anidación y si estos son limitantes. Cuáles son los recursos alimenticios que necesitan y cómo pueden enfrentar la variabilidad que hay en los recursos alimenticios. Evaluamos qué factores podrían ser limitantes para la reproducción de los loros y, por último, ver cómo los loros podrían estar impactados por los eventos climáticos extremos. Para sus sitios de anidación, la mayoría de los loros utilizan un hueco que se encuentra en los árboles, y aquí vemos a una hembra entrando a su nido. Le falta la cola, ahí está la cola, ahora el ala, ya, ahí está. Es divertido viendo a esa hembra entrando a su nido, y lo que eso nos ilustra
es que generalmente los loros están usando huecos en los árboles que tienen una entrada angosta, suficiente para que pueda entrar el perico. Generalmente también son como de 1 metro de profundidad interno, y también los huecos se encuentran como a 10 metros arriba de los árboles. Junto con mis estudiantes hemos evaluado los sitios de anidación para 3 especies de citácidos en México. Uno es la guacamaya verde de talla grande, que se encuentra en el bosque subcaducifolio en Jalisco. También hemos estudiado el loro corona azul, que es el loro amazona del continente más grande en el continente. Y eso se anida en la selva húmeda en Oaxaca. Y por último, hemos estudiado los nidos del loro corona lila de talla mediana, aquí en el bosque seco de la costa de Jalisco. Para cada una de estas especies, buscamos los nidos y tomamos medidas de las características de los sitios donde están anidando, de los huecos que usan. También necesitamos determinar cuál es la disponibilidad y las características de los cavidades o los huecos que se encuentran en los árboles en el bosque. Y en cada uno de los sitios de estudio pusimos parcelas de muestreo, y dentro de esos parcelas revisamos todos los árboles para determinar cuáles tienen huecos. Cuando encontramos un árbol con hueco, determinamos la especie de árbol, medimos el diámetro, altura del pecho, del tronco del árbol, y también medimos la altura desde el suelo hasta la entrada de la cavidad. Y con un tubo aquí medimos el diámetro del soporte donde se encuentra la cavidad, que puede ser el tronco o una rama, y medimos el diámetro de la entrada de la cavidad. También con un plomo al final de un hilo de pescar, podríamos medir cuál es la profundidad interna que tiene la cavidad. Esos mismos mediciones tomamos para todos los nidos que encontramos de las diferentes especies de citácidos. Cuando comparamos las características de los sitios que usan los loros para anidar contra las cavidades, todos los huecos que se encuentran disponibles en el bosque, encontramos que los loros, las especies están seleccionando las cavidades a mayor altura y con mayor profundidad interna de la cavidad. Aquí vemos para las 3 especies, la guacamaya verde, el loro corona azul y el loro corona lila, están utilizando cavidades a mayor altura de lo que generalmente se encuentra disponible, y generalmente son cavidades a mayor de 10 metros de altura. Y la altura a que se encuentra la cavidad es el variable que más predice si un hueco va a estar seleccionado como un sitio de anidación por los loros. También están utilizando cavidades más profundas, generalmente como a 1 metro de profundidad. Y para las 2 especies más grandes, la guacamaya verde y el loro corona azul, están seleccionando huecos en árboles más grandes, con un diámetro más grande del árbol. Y eso probablemente por su mayor tamaño corporal del loro, necesitan un hueco más amplio para poder contener su nidada. El hecho de que los loros están seleccionando cavidades huecos con ciertas características hace sentido cuando consideramos que la causa principal del fracaso de los nidos es la depredación. Entonces, al escoger un hueco que se encuentra más alto en el árbol, con una entrada más angosta y de mayor profundidad, ellos pueden reducir el acceso por depredadores al nido y de esa forma incrementar la probabilidad a que puedan tener éxito de su anidación. Pero también encontramos que hay una baja densidad de cavidades que presentan esas características que están buscando las especies de los citácidos.
Sobre todo en el caso de la guacamaya verde, solo hay 0.7 cavidades adecuados por hectárea, que esos son cavidades que presentan las características que están buscando las guacamayas. Y también para el loro corona azul, solo hay 1.5 cavidades adecuadas para el loro por hectárea. En el caso del loro corona lila, parece que hay una mayor abundancia de cavidades adecuados y óptimas, que son cavidades que presentan las características que son más probables del éxito del nido. Pero cuando vemos dónde están distribuidos estos cavidades en el bosque seco, encontramos que aquí la mayoría de las cavidades adecuados y óptimos se encuentran en los parches de bosque subcaducifolio o los bosques monoespecíficos de Piranhea mexicana. Estos tipos de vegetación conforman solo como 10% de la cobertura forestal en la costa de Jalisco. Entonces, la vegetación dominante del bosque caducifolio en realidad tiene muy pocos cavidades que son adecuados o óptimos para la anidación de los loros. Entonces, en resumen, vemos que los loros no utilizan cualquier cavidad, cualquier hueco para anidar. Son muy selectivos del sitio de anidación y generalmente están escogiendo cavidades que presenten características que podrían reducir el riesgo de depredación. Pero también hay una baja densidad de esos cavidades adecuados para la anidación de los loros y tienden a estar concentrados en parches pequeños de hábitats específicos como el bosque subcaducifolio o las selvas húmedas donde se encuentran estos árboles más grandes. Entonces, las estrategias para conservación de los cetáceos necesitan considerar estos requerimientos específicos que tienen para sus sitios de anidación, que son muy específicos para cada especie. Entonces, para sus recursos alimenticios, generalmente, bueno, la mayoría de las especies comen recursos de plantas. La mayoría de las especies comen las semillas de las plantas, aunque algunas especies pueden comer los frutos, ser más frugívoros. Y en general, en estudios de 112 especies de cetáceos, se han registrado en promedio como 18.5 especies de planta en la dieta de cada especie de cetáceo. Entonces, para evaluar, para determinar qué es la dieta de los loros y ver cuál es la disponibilidad de recursos alimenticios para los loros, ponemos transectos de fenología para registrar la fructificación de los árboles. Y en el caso para el loro corona lila, en el bosque tropical seco aquí en Jalisco, puse transectos de fenología de 200 metros de largo por 6 metros de ancho en los diferentes tipos de vegetación del bosque caducifolio que se encuentra en los lomeríos y el bosque subcaducifolio, que es la vegetación más verde, que se encuentra en los valles. Revisé los transectos cada mes para determinar el número de árboles que están fructificando. Para cada árbol que está fructificando medimos el diámetro, altura del techo del árbol y también hacemos una estimación del porcentaje de frutos que tiene el árbol. Al mismo tiempo hicimos observaciones de forajeo por los loros y cada vez que se encuentra a un loro forajeando, registramos cuál es la especie de planta que está consumiendo, qué parte de la planta, si es semilla, fruto, flor o tallo que está consumiendo el loro, el número de loros que están alimentando y también en qué tipo de hábitat están forajeando. Los resultados de los transectos de fenología nos mostraron que hay una alta variación espacio-temporal en la disponibilidad de recursos alimenticios entre los tipos de hábitat y durante el año para los loros. Aquí en la primera figura arriba lo que vemos es el número de árboles que están fructificando, que tienen frutos o semillas que están consumidos por los loros.
en los dos tipos de bosque, el bosque subcaducifolio y el bosque caducifolio, durante cada mes del año. Aquí en el bosque seco, la época seca va más o menos de enero a junio, y vemos en ese periodo de las secas la mayor abundancia de recursos alimenticios para los loros se encuentra en el bosque subcaducifolio. Hay una declinación aquí en los últimos meses de la sequía, en mayo, junio, al final de la sequía, que es el periodo de mayor escasez de alimento para los loros. Y con el inicio de las lluvias en julio, hay una respuesta marcada aquí en el bosque caducifolio con un incremento, una abundancia de recursos alimenticios para los loros en el bosque caducifolio al final de la época de lluvias. Si vemos abajo, en la otra figura, nos mostramos el patrón de forajeo por los loros entre los hábitats, y eso sigue el mismo patrón de variación en disponibilidad de los recursos. Vemos que la frecuencia de forajeo por los loros en los dos tipos de bosque, el bosque subcaducifolio y el bosque caducifolio. Y vemos que en la época seca y sobre todo al final de las secas, los loros concentran la mayoría de su forajeo en el bosque subcaducifolio, que es donde había mayor abundancia de recursos alimenticios. Pero en las lluvias ya los loros cambian y ahora están forajeando más en el bosque caducifolio para aprovechar de esta abundancia de recursos que hay en el bosque caducifolio al final de las lluvias. Eso también nos indica que el bosque subcaducifolio es un tipo de hábitat clave para los loros durante las secas, que es cuando están reproduciendo, porque presentan recursos alimenticios para los loros durante un periodo de escasez. Pero también el bosque caducifolio es un hábitat muy importante en presentar una abundancia de recursos alimenticios al final de las lluvias, que es justo antes del periodo de anidación para los loros. Y de la dieta de los loros he registrado a los loros consumiendo de 37 especies de plantas. Consumen principalmente las semillas, y las semillas son 82% de su dieta y frutos son solo como 9% de su dieta. Pero además los loros presentan una variación estacional en su dieta. No solo se cambian de las especies de árboles que consumen, pero también puede cambiar la amplitud de nicho alimenticio que presentan. Eso, principalmente en la época seca, vemos que la mayoría del forajeo de los loros es en las semillas de Strontium graveolens, que vemos aquí, y estos presentan como 52% de la dieta de los loros durante la época seca. Entonces, están concentrando su forajeo sobre una o dos especies de árboles. En cambio, en las lluvias ya presentan un nicho alimenticio más amplio porque están consumiendo de una variedad de especies de árboles de manera más o menos equitativa. Entonces, considerando que los loros consumen principalmente semillas y que el Strontium graveolens, las semillas de Strontium graveolens es el principal componente de su dieta durante la época seca, queremos evaluar cuál podría ser su papel, su función de los loros en la dinámica de los bosques. Para esto pusimos 4 trampas para colectar frutos debajo de 27 árboles de Strontium graveolens. Revisamos las trampas cada semana para colectar los restos que se encuentran abajo de los árboles en las trampas, y podremos identificar fácilmente los frutos, las semillas que fueron depredados por los loros, porque encontramos eso marca característica de media luna, donde los loros abren el fruto, extraen la semilla y tiran el resto abajo del árbol, y eso es lo que encontramos en las trampas. También podremos identificar los frutos maduros que escaparon de la depredación, porque son estos de color marrón, que tienen ya los pétalos abiertos, y adentro tienen las semillas de color amarillo.
También abrimos todos los frutos que encontramos abajo en las trampas para ver si fueran atacados por hongos o insectos. Y entonces podremos determinar el número y proporción de frutos que fueran dañados por los loros, por insectos o por hongos. Lo que encontramos es que el loro corona lila es el principal depredador de semillas para el árbol de Strontium graveolens. Encontramos que el 47% de los frutos, los restos que encontramos abajo en las trampas, fueron depredados directamente por los loros. Pero también los loros son muy desperdicios cuando comen, se rompen una ramita, comen unos pocos frutos y tiran el resto abajo del árbol. Entonces encontramos como unos 13% de frutos inmaduros que los loros tiraron abajo del árbol y que ya tienen poca probabilidad para poder germinar. Entonces la pérdida total de los frutos fue de como 56%, por esa actividad de forajeo de los loros. Pero además, como un 20% de frutos sí lograron escapar de la depredación y llegar a ser maduros y poder germinar. Entonces vemos que hay una alta variación espaciotemporal en la disponibilidad de recursos alimenticios para los loros, y los loros presentan una alta flexibilidad en su dieta y forajeos y uso del hábitat para poder seguir esta variación en los recursos alimenticios. También tienen un papel importante en la depredación de semillas para los árboles del dosel y son depredadores muy eficientes porque son altamente inmóviles, forman agrupaciones grandes cuando están alimentando y también tienen la habilidad para rastrear esos cambios en la fructificación de los árboles. Pero realmente tenemos muy poco conocimiento de cuál es el papel funcional de los loros en las selvas tropicales. Y eso es sumamente importante y preocupante porque prácticamente todas las poblaciones silvestres de los citácidos están en declinación y realmente no sabemos cuál podría ser el impacto de esa pérdida de las poblaciones de los loros sobre la dinámica de las selvas tropicales. Entonces, para las aves, la reproducción es un aspecto crítico en su ciclo de vida. Y para la mayoría de los citácidos, su anidación puede durar durante 3 o 4 meses de duración del nido. Para el loro corona lila, las hembras ponen huevos en febrero que se incuban durante 1 mes y luego tienen un periodo de 2 meses de crianza de los pollos. Entonces, para esta pareja, aquí están los 2 adultos de loros, ya lograron obtener su sitio de anidación, llevaron a cabo con éxito la incubación de sus huevos y la crianza de sus pollos. Y ahora su pollo ya tiene, aquí está el pollo, ya tiene 2 meses de edad y está a punto de dejar el nido. Pero el hecho de que la anidación dura durante 3 meses significa que en ese periodo el nido podría estar impactado por depredación o afectado por fluctuaciones en el alimento que puede afectar el éxito de la anidación. Entonces, para evaluar cuáles son los factores que pueden limitar la reproducción de los loros, hacemos seguimiento de sus nidos. Y durante los últimos 25 años hemos realizado el seguimiento de como 404 nidos de los loros. En cada temporada reproductiva determinamos cuántos nidos hay, cuántas hembras están anidando. De estos vemos el tamaño de puesto o el número de huevos que ponen las hembras. De estos, cuántos eclosionan, cuántos de los huevos eclosionan. Y damos un seguimiento del crecimiento y supervivencia de las crías para determinar al final cuántos llegan a la etapa de volantón y que logran volar del nido. Y eso nos da una estimación de la productividad reproductiva por hembra que pone huevos o por pareja que empieza a anidar.
Y bueno, para revisar los nidos tenemos que subir los árboles. Y en cada revisión del nido tomamos medidas de los pollos para ver cómo está su patrón de crecimiento. Tomamos medidas de su peso y también de la longitud del ala y del culmen, que es la parte arriba del pico. También en cada revisión tomamos muestra de buche para ver cuál es el alimento que les está proporcionando los papás. Y antes de que dejen del nido los pollos, tomamos una muestra de sangre para hacer análisis de sexado. Y también podremos colocar un radiotransmisor para poder seguir el pollo después de que deje del nido y ver cuál es su supervivencia y cuáles son sus movimientos. Perdón. Durante los años hemos visto que la productividad reproductiva de los loros varía con relación a las fluctuaciones en la precipitación en el bosque seco. Lo que vemos aquí es el número promedio de huevos que ponen las hembras en cada año. Cada punto es un año de estudio con relación a la cantidad de precipitación que hubo antes de la anidación. Generalmente las hembras ponen 2 o 3 huevos, pero en años de alta precipitación, la mayoría de las hembras pusieron 3 huevos y en un año aquí tuvimos que las hembras pusieron hasta 4 huevos en el nido y eso fue un año de muy alta precipitación. En cambio, en los años más secos, cuando hay poca precipitación, la mayoría de las hembras ponen 2 huevos y algunas hembras solo ponen 1 huevo. Los huevos eclosionan, los pollos eclosionan sin plumaje, con los ojos cerrados, muy pequeños y no pueden termorregular el cuerpo. Más o menos a 2 semanas de edad ya empiezan a abrir los ojos y ya puede empezar a termorregular el cuerpo, el pollo. Los pollos realizan todo su crecimiento en tamaño durante el primer mes que están en el nido para llegar a su tamaño máximo de como 300 o 330 gramos. Y durante el segundo mes realizan el crecimiento en plumaje para que al final, a 2 meses de edad, antes de dejar el nido, el pollo ya tiene como 90% de su tamaño adulto y ya tiene todo su plumaje. Pero también hemos visto que la tasa de crecimiento para los pollos puede variar entre los años. En años más húmedos, cuando hay mayor abundancia de recursos alimenticios, los pollos tienen una tasa de crecimiento más rápido que les permite salir más pronto del nido. Pero cuando hay una reducción en el alimento, los pollos pueden bajar su tasa de crecimiento para sobrellevar esos periodos de limitación del alimento. Y igualmente, en el caso de la dieta de las crías, también vemos variaciones entre los años en la dieta de crías. Aquí podemos ver, eso fue un buen año, un pollo muy bien alimentado, eso es la expansión de su buche después de que está alimentado por los papás. Tomamos muestras de buche más o menos a partir de 20 días de edad. Y encontramos que la mayoría del alimento que están dando los papás a los pollos es de semillas. El 61% de la biomasa de las muestras es de semillas, pero también hay como un 20% de trozos de madera y muy poco de frutos. Hemos registrado como 16 especies de plantas que en las muestras de buche de los pollos. Pero en general, 3 especies de plantas forman como 75% de la biomasa de la dieta de los pollos. Como vemos en este ejemplo aquí, los principales son semillas de Strontium graveolens, semillas de Rhytina lanata, y aquí hay trozos de madera, y también semillas como Claria engleriana, que es el hinchahuevos, son muy importantes en la dieta de las crías. Las semillas de estas plantas son altas en contenido de proteína y eso es importante para los pollos porque tienen altos requerimientos de proteína para realizar todo su crecimiento. Y vemos que en los años más húmedos
las crías presentan una dieta más variada, probablemente porque hay mayor número de especies de árboles que están fructificando. Entonces, durante todos los años de estudio hemos visto que las fluctuaciones en precipitación en el bosque seco afectan todos los aspectos de la reproducción de los loros, desde el número de huevos que ponen, el crecimiento y supervivencia de las crías, la dieta de las crías, el éxito de la reproducción de los nidos y el reclutamiento de nuevos juveniles a la población. Entonces, eso tiene implicaciones de un potencial impacto del cambio climático sobre la reproducción de esta especie amenazada en el bosque seco. Uno de los productos del cambio climático es el incremento en los eventos climáticos extremos, y durante las últimas décadas ha habido un incremento en la frecuencia y intensidad de huracanes. Hay más huracanes que están llegando a categorías 4 y 5 de mayor nivel. Y en el sitio de estudio en la reserva aquí en la costa de Jalisco, tuvimos recientemente el impacto de 2 huracanes. En octubre de 2011 tuvimos el impacto del huracán Jova, que fue un huracán menor de categoría 2 con vientos de 165 kilómetros por hora. 4 años después tuvimos el impacto en octubre de 2015 tuvimos el impacto de huracán Patricia, que fue un huracán mayor de categoría 4 y con vientos de 325 kilómetros por hora. Podremos ver que esos 2 huracanes tuvieron impactos distintos en el bosque. Con el huracán menor de Jova, en 2011 se tumbaron algunos árboles grandes, pero el huracán mayor de Patricia tumbó la mayoría de los árboles grandes, y aquí en ese caso fue un árbol grande de Prosimum alecastrum que tenía como unos 2 metros de diámetro del tronco, entonces un árbol maduro de muchos años de edad. Para que vean un poco el impacto que tuvo este huracán mayor de Patricia, les puedo mostrar algunas fotos. Eso es una foto del bosque subcaducifolio, la selva mediana, antes del impacto del huracán. Y aquí el mismo sitio después del huracán Patricia. Y aquí está uno de los arroyos, el arroyo Colorado, antes del huracán. Y aquí después del impacto del huracán Patricia. Lo que podemos notar, para empezar, es ya, aunque sí quedan algunos árboles en pie, ya no están los árboles muy grandes, de un diámetro muy grande. Y también lo que perdimos es toda la cobertura del dosel de los árboles. Esto obviamente tuvo un impacto para los loros en la pérdida de sitios de anidación, porque generalmente están utilizando los árboles más grandes, que son los más susceptibles a los vientos de huracán. Entonces, después de cada huracán, revisé todos los sitios de anidación conocidos para los loros, para encontrar si en algunos casos se tumbó el árbol, o en muchos casos se rompió la rama o el tronco del árbol justo donde se encuentra la cavidad. Obviamente porque la estructura del árbol va a estar más débil ahí porque contiene un hueco. Después del huracán Jova, se perdió como 36% de los sitios de anidación para los loros, pero después del huracán Patricia, huracán mayor de Patricia, hubo una mayor pérdida de como 62% de los sitios de anidación para los loros. También hubo efectos en la fructificación del bosque tropical seco por el impacto de los huracanes. Y aquí con los datos que obtuvimos de los transectos de fenología, aplicamos modelos de series de tiempo y los resultados de esos modelos, lo que se muestra aquí en la figura. Aquí lo que vemos en la línea gris representa los datos actuales que obtuvimos
del número de árboles que están fructificando por mes desde marzo 2009 hasta diciembre 2016. Y en la línea azul se representa el ajuste que hace el modelo a esos datos, al patrón cíclico que presentan los datos. Entonces, aquí vemos, y en el cuadro abajo, la línea roja muestra si hay un cambio en el nivel, en el patrón cíclico de la fructificación. Entonces, vemos que después del huracán menor de Jova, sí, hubo una reducción en fructificación durante el primer año en el bosque caducifolio, pero a un año después ya el bosque recuperó su patrón cíclico en la fructificación de los árboles. En cambio, después del huracán mayor de Patricia, otra vez hubo una declinación en la fructificación, pero el bosque ya no recuperó ese patrón cíclico que tuvo anterior, y hubo un cambio en el nivel de fructificación en el bosque seco después de este huracán mayor. Vemos el impacto de esa escasez de recursos alimenticios después del huracán mayor de Patricia en el comportamiento de los loros. Durante la primera temporada seca, después del huracán Patricia, durante febrero a mayo 2016, registramos cada día parvadas de 20 a 60 loros que estaban todos saliendo de la reserva, volando por la costa hacia el norte. Todos salían de la reserva en la mañana y regresaron en la tarde, y registramos un total de como 440 loros que iban saliendo de la reserva en esas parvadas. Estacionamos observadores en diferentes puntos por la costa para poder registrar a dónde están yendo las parvadas de loros, y encontramos que estaban viajando a un sitio como a 30 o 40 kilómetros de la reserva, que se encontraba fuera del impacto inmediato de los vientos más fuertes del huracán. Y en esos sitios sí hubo una abundancia de recursos alimenticios para los loros. Entonces vemos que una respuesta que podrían hacer los loros ante esa escasez de alimento que hubo después del huracán Patricia fue hacer esos movimientos en el paisaje. Pero eso también tiene un costo energético, un costo en energía para los loros, hacer esos viajes diarios de 30 a 40 kilómetros de ida y 30 a 40 kilómetros de regreso. Y por último, vemos que también hay un efecto indirecto de los huracanes en la reproducción de los loros. Aquí lo que estamos mostrando para cada año de anidación, el número de nidos que registramos, el número promedio de huevos que ponen las hembras y el número de promedio de pollos que logran salir de los nidos. Después de cada huracán, Jova y Patricia, hubo un retraso de 2 meses en el inicio de la anidación, y en cada año pocas parejas se anidaron, y los que sí anidaron lograron sacar pocos pollos. En el caso para el huracán menor de Jova, vemos que sí los loros podrían recuperar su reproducción en los años subsecuentes después del huracán, igual como hubo una recuperación en la fructificación del bosque seco. Pero después del huracán mayor de Patricia, pues ya durante 5 años después del huracán, aunque sí siguen intentando anidar los loros, su productividad reproductiva sigue siendo muy bajo, y es de los más bajos que he registrado durante 25 años de seguimiento de los nidos de los loros. Entonces, en conclusión de cuáles son los factores limitantes para los loros, vemos que son altamente selectivos del sitio de anidación, pero hay una baja disponibilidad de cavidades adecuados y óptimos para su anidación.
También tienen la habilidad para rastrear las variaciones espaciotemporales que hay en sus recursos alimenticios y pueden tener una función muy importante como un depredador de semillas en las selvas tropicales. Pero el alimento puede ser limitante para la reproducción de los loros, sobre todo en los años secos, en ambientes secos como es el bosque tropical seco. Y por último, los loros sí van a estar afectados por el incremento en los eventos climáticos extremos que tienen una cascada de efectos indirectos y prolongados sobre esta especie de loro amenazado endémico que se encuentra en el bosque seco. Entonces, bueno, solo quiero agradecer primero a todos los estudiantes que han realizado estos estudios junto conmigo y que han hecho jornadas de campo muy largos y pesados. Y gracias a ellos ya tenemos muchos de los datos que presenté hoy. Y también agradecer las generaciones de pollos de loros corona lila que han sido sujetos de estudios durante esos 25 años. Bueno, muchas gracias y no sé si hay para preguntas. Gracias, Catherine. Solamente si tienen alguna duda, pues agradeceríamos que lo pongan ahí en la página para comentar aquí con la doctora. Por lo visto no les puede ir más mal a esta especie, ¿no? A estas especies particular y en este hábitat, ahora sí como la ley de Murphy, cuando piensas que no les puede ir mal, les puede ir peor. Si no es un huracán, es algún factor humano, ¿no? Mientras que salen algunos comentarios, lo que quisiera comentarles es que la semana que entra tendremos la participación de Marisela Martínez con su plática que va a ser respuesta de aves ante huracanes, estudio de rapaces diurnas en el bosque tropical seco. Estamos cambiando de grupo de aves, ahora estaremos con rapaces, entonces los esperamos para la siguiente charla, la siguiente semana. Aquí hay más que preguntas, algunos comentarios. Lo voy a poner. No sé si lo ves, Catherine. Dice: una especie invasora que desplaza especies endémicas importantes y de vital control biológico y que está esparciendo por todo México es la cotorra monje. Un artículo que leí decía que esta es tan competitiva que puede llegar a disminuir más nuestros citácidos. En todo el estado de Guanajuato hay mucha. No se ha sabido de algún programa de erradicación. Hay varios comentarios sobre el respecto. Yo creo haciendo referencia a esto, ¿no? Sí, yo no sé si existe un programa de erradicación. Sí es un problema la introducción de esa especie. No sé, yo sé que en otros países, por ejemplo, en algunos países en Europa sí han hecho programas de erradicación, pero yo no sé cómo se ha enfrentado eso en México. Pero la especie ya ahora sí está incrementando y está desplazando a más áreas en México. Bueno, de hecho aquí la doctora Patricia Ramírez dice no, aún no se ha llevado a actividades de erradicación, pero es importante hacer la difusión sobre los posibles daños de esta especie. CONAVE ya tiene una propuesta de plan de manejo, pero no se ha implementado. Sí, estas son un problema, ¿no? Te mandan saludos, Juan Pablo. Gracias. De admiradores de Ciruki. También te mandan felicitaciones. Omar Gómez, ¿existen preferencias de anidación en citácidos en general? Pregunta. Bueno, no estoy seguro qué es que pregunta. Yo creo que en general sí,
por lo que yo he visto, las especies que hemos estudiado, todos son muy específicos del sitio donde quieran anidar. La mayoría de las especies anidan en cavidades en los árboles. Hay algunos que anidan en laderas o, bueno, el caso del perico monje es una de las pocas especies que sí construye su nido. Pero de todas las especies que he visto, generalmente son muy específicos de las características que tiene el hueco donde van a anidar. Y creo que fue un estudio por sondas en Australia con relación a las especies que tienen en Australia, que cada especie con base en su tamaño selecciona cavidades con una entrada que es justo para el tamaño de esta especie. Entonces, creo que sí, todas las especies son muy específicos, tienen sus preferencias, su selección del sitio de anidación. Y eso es uno de los factores que puede hacer difícil, por ejemplo, estrategias como cajas nidos, que tienen que estar muy específico a las características que busca la especie de loro o de guacamaya. Ok. Leopoldo, te mando saludos. Extraordinaria plática. Una vida dedicada a entender la ecología de los loros y los retos que implica su conservación y a la formación de estudiantes. Saludos. Citlali Irais. Doctora, buenas tardes. Mencionó que alimentan los pollos con madera. ¿Cuál sería la función de este alimento en la nutrición de la especie? Eso es interesante pregunta y en realidad nadie sabe. No es accidental, eso sí, es a propósito porque los trozos de madera aparecen en prácticamente todas las muestras de buche que hemos tomado los pollos. También los han encontrado en las muestras de otras especies de loros aquí en México y en otros países. Y he visto también a veces a los adultos rompiendo de ramitas para comer eso justo antes que entran a alimentar a los pollos. Entonces, es algo que están dando a propósito a los pollos. Puede ser que les proporciona algo de fibra en la dieta o también me estaba comentando un investigador que trabaja con maderas que hay ciertos tipos de maderas que pueden eliminar toxinas, se pueden juntar con toxinas. Y las semillas que están comiendo los loros son muy tóxicos porque obviamente una planta no quiere que el animal está comiendo sus semillas. Entonces, generalmente tienen muchas toxinas. Entonces, otra posibilidad es que están comiendo esta madera como forma de eliminar toxinas de su sistema. Pero en realidad todavía no sabemos. Gracias. José Antonio Solano pregunta, tengo una duda. ¿La densidad poblacional influye sobre la reproducción de estos citácidos? No sabemos. ¿Alguna idea, Alejandro? En ese sentido a lo mejor la pregunta va en el sentido de competencia, ¿no? Bueno, sí hay mucha competencia, sí. Si hay pocos sitios, tal vez... Ajá, sí, generalmente no son territoriales los citácidos, por eso les ven comiendo en parvadas muy grandes, pero sí son muy territoriales alrededor del nido, alrededor de la cavidad, y de hecho no es solo la cavidad, generalmente una pareja quiere defender un área que tiene varios huecos o cavidades adecuados para que ellos podrían usar, como para que tienen opciones de anidación para otros años. Entonces, sí hay una limitación en el número de nidos que se puede tener en un área, porque los mismos parejas que están anidando en un sitio van a quitar otros, no van a dejar que otras parejas aniden ahí. Y hemos visto hasta que hacen también, los loros hacen cosas como si pueden, otra pareja va a entrar al nido de una pareja para romper los huevos. Y hemos visto
peleas, luchas de ataque entre los parejas, que una pareja no va a dejar a otra pareja que entra para alimentar a sus pollos. Entonces, en esos sentidos, sí, la densidad puede influir sobre la reproducción, en que no vamos a tener, por lo menos en esa especie, algunas especies sí pueden anidar en colonias, pero esa especie no va a estar anidando en colonias o agrupaciones grandes. Y puede ser que eso también es una cosa que les ayuda para no atraer tanto atención a los depredadores de donde pueden estar los nidos. Ok. Diana Cortés Tenorio pregunta, ¿considera que los nidos artificiales sea una buena opción para esta especie? Yo siempre he pensado, para esta especie no. Primero, porque sí es una característica muy extraña aquí en el bosque seco, que registramos una alta número de huecos que podrían usar los loros, sobre todo en los parches del bosque subcaducifolio, el bosque monoespecífico de Piranhea mexicana. Y el loro también es muy, muy específico del sitio donde quiere anidar. No solo, bueno, mencioné las características del nido que escogen, pero también tienden a usar cavidades en solo, principalmente 2 o 3 especies de árboles. Entonces eso lo hace más difícil poder tener nidos artificiales que van a aceptar estos loros. Donde eso ha funcionado, generalmente es tal vez para especies que son un poco más amplio en su rango de características de cavidades que pueden usar, o también, poblaciones que se encuentran en sitios donde ya hay una escasez de sitios de anidación. Si por ejemplo, en áreas muy perturbadas, donde hay pocos árboles grandes que tienen huecos que puedan utilizar los loros o los guacamayas, entonces ahí sí la opción de poner cajas nidos ha sido una buena opción y ha tenido éxito. Sí, seguimos conectados, nos desaparecimos. Sí, no, sí. Lalo Quintero básicamente pregunta sobre la dieta en zonas antropizadas, como que se sabe de la dinámica de la dieta en zonas antropizadas con las no antropizadas. Ajá. Con esta especie no he evaluado, pero sí he leído de estudios. Bueno, una cosa también que hemos visto con los resultados de la radiotelemetría que no les presenté ahora, básicamente los loros que les pusimos radiotransmisor y podríamos seguir sus movimientos, todos los que, digamos, nacieron en un nido en un bosque conservado aquí en la reserva, cuando ellos salen de la reserva siempre buscan áreas conservadas. Nunca los hemos encontrado en un área perturbado o en un pastizal. Entonces parece que como eso es el ambiente donde nacieron, lo que ellos conocen es una selva conservada, entonces buscan estas áreas cuando se dispersan, cuando se mueven fuera de la reserva. En otros estudios que he leído de especies que están en áreas urbanas o en áreas perturbadas, sí se han podido adaptar muy rápidamente para aprovechar hasta de especies de árboles introducidos o árboles florales o frutales. Y creo que eso es un reflejo en parte de la alta flexibilidad que tienen probablemente la mayoría de las especies de cetáceos en su dieta. Muy rápidamente pueden aprender cuando hay un nuevo recurso que se pueden aprovechar. Entonces, sí, para los individuos que se adaptan a las áreas antropizadas,
se van a estar aprovechando hasta de las especies introducidas que se encuentran ahí. Ok, te mandan saludos, Rafa Calderón desde la Ciudad de México. José Antonio pregunta, ¿cuáles en su experiencia serán los métodos más adecuados para los programas de educación ambiental y conservación que impacten directo a la especie? Bueno, lo que se ha visto, por ejemplo, lo que ha sido muy efectivo para los loros amazonas de las Islas Caribe es lo que llaman programas de educación ambiental de orgullo nacional. Entonces, en esos programas, como tienen una especie de loro endémico a cada isla, lo adoptan esa especie como un símbolo de orgullo nacional para esa isla. Y hacen varias campañas, no solo las campañas de educación ambiental en las escuelas, pero también campañas, por ejemplo, en un caso, tenían una compañía de cerveza que adoptó el logo del loro de esa isla como para sus tapetes que hacen para los vasos de cerveza, con un mensaje de conservación. Y también, y algo que también aplicamos aquí, tuvimos apoyos a equipos de fútbol y con un mensaje de conservación, de no compren pericos silvestres para los equipos de fútbol. Generalmente muchos hacemos actividades con las escuelas, que creo que es muy importante. Y lo que es tal vez un reto más difícil es cómo llegar a los adultos que no están en esas actividades de las escuelas. Y esos han sido algunos programas muy efectivos que han hecho en otros lugares. Federico López pregunta, ¿qué enfermedades atacan a los loros? Bueno, sí pueden tener varias enfermedades. En realidad hay poca información de cuáles son las enfermedades que tienen las poblaciones silvestres. Es algo que nos gustaría evaluar también aquí para los loros, pero que no hemos visto todavía. De eso realmente no sé cuál es el nivel de enfermedades en las poblaciones silvestres. Regresando a esta cosa de educación ambiental, Iris pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en educación ambiental con los lugareños, particularmente en tu sitio? En general, bueno, mi experiencia en general bien. Alejandro y mis estudiantes han participado en varias actividades que hemos hecho. Hasta hemos hecho como teatros con los niños en las escuelas. Hemos hecho actividades como apoyar a equipos de fútbol en las comunidades locales, apoyar a los uniformes para los equipos, y ellos ponen ahí el mensaje de no compren pericos silvestres. No sé, Alejandro, si tú... No, pues yo creo que ha sido muy dinámica, ¿no? Ya ha habido de todo, son diferentes problemas, hay desde las personas adultas, problemas con personas adultas, concientización con los niños, y entonces cada uno tiene su enfoque diferente, ¿no? Su enfoque muy particular que necesita una forma de llegarle a la gente, ¿no? No es lo mismo platicar con un adulto sobre estos, porque te mandan muy lejos, que a los niños, ¿no? Que es más fácil y de hecho muchas veces hasta puede tener más impacto. A ver, retomando esto de la madera, Diana Cortés, ¿será que la madera cumpla una función como la arcilla, neutralizar toxinas y mejorar la trituración de alimentos? Sí,
Eso sí puede ser una posibilidad. Bueno, ese comportamiento aquí de comer la arcilla nunca se ha registrado. Es un comportamiento que se ha registrado para las especies ahí en América Sur y sobre todo los que se encuentran en las Amazonas. Entonces, es una posibilidad, pero realmente todavía no sabemos cuál es la función de la madera. Ok, aquí Lalo Quintero, esta es una buena. Los citácidos suelen reutilizar los nidos año tras año. Bueno, eso es interesante porque ya en una evaluación que justo que hice con Alejandro, vemos que si el nido es exitoso, que logra que vuela sus pollos, entonces es más probable que lo van a reutilizar en el siguiente año. Y tenemos, bueno, antes del huracán, tenemos algunos nidos, cavidades, sitios que llamamos como el nido 5 estrellas, porque tenía todos los requerimientos que quieren los loros en un árbol muy alto, entrada muy angustito, muy profundo y así, y todos los años tenía éxito. Y eso nido lo utilizaron durante casi, pues creo que casi unos 15 años, ¿no? Algo así. Pero hay otros casos, si utilizan una cavidad y fue depredado, puede ser, a veces se tardan en aprender, puede ser que lo usen otra vez, pero es más frecuente que no lo utilizan el siguiente año, ya se cambian y se prueban con una cavidad diferente. Entonces, sí reusan los sitios, sobre todo si es una buena sitio de anidación que tiene buenas características para que pueda ser exitoso el nido, pero generalmente tienen esa costumbre de cambiar de un año a otro en los sitios que usan y sobre todo si el nido está depredado. Ok, está aquí. Franciela Torres, en el mapa de desplazamiento que mostró, solo se mueven a alimentarse por la costa. ¿Hay alguna limitante por lo que no se muevan al interior? Bueno, en eso lo que les mostró fue el movimiento que hicieron después de Huracán Patricia, en la época seca. También eso fue un movimiento diario, que es como un movimiento de forajeo diario que estaban viendo para encontrar alimento en este año. Pero sí también hacen otros movimientos hacia el interior, pero eso más bien es un movimiento de migración que hacen al final de la época seca, generalmente en mayo, cuando hay una declinación, es el periodo cuando hay menos alimento disponible en el bosque seco porque es el final de la sequía. Muchos de los individuos se migran y se van hacia adentro, que también es un movimiento altitudinal porque se van un poquito hacia la sierra. Y pues como una distancia de 50, 60 kilómetros, se van a un área que es más húmedo. Y generalmente en eso las lluvias inician más temprano ahí en la sierra. Es un área más húmedo y un área de bosque subcaducifolio. Entonces, generalmente pasan un mes o 1 o 2 meses ahí en el sitio de migración. Y cuando inician las lluvias, a finales de junio o julio, los loros regresan otra vez a la reserva. Entonces, es un movimiento de migración porque se quedan un tiempo ahí y se regresan. Y ese estacional lo hacen todos los años en el mismo tiempo. Ya no escucho a Alejandro. ¿Sí me escuchas? Sí, ya, perdón, es que apagué el micrófono. Eric Rubén,
Pregunta, ¿se ha realizado la rehabilitación de nidos afectados por saqueadores o desastres naturales? Bueno, no hemos hecho la rehabilitación de nidos. No lo haría para nidos afectados por saqueadores porque el saqueador nomás va a regresar y sacar el pollo. Entonces... Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Sí. Y después, sí, después, como muchos dicen ahora, después del huracán, ¿por qué no ponemos nidos artificiales o algo así? El problema no solo es eso, el problema ahora no solo es que ya se perdieron muchos cavidades y sitios de anidación, pero también, como comenté, ya no está la cobertura del dosel que tuvimos antes. Entonces ahora, aunque hay nidos, y si ponemos una caja nido, son mucho más visibles. No solo a las personas, pero también a los depredadores naturales, que son gavilanes, mamíferos, que ellos ahora fácilmente pueden ver dónde se encuentra el nido, cuando antes los loros tenían la ventaja de la cobertura del bosque que esconde un poco sus movimientos y no es tan fácil ver dónde estaba el hueco en el árbol. Entonces, poner ahora cajas nidos, aparte de que es un trabajo logístico muy, muy fuerte, simplemente va a ser más visible los nidos para los depredadores. Y también no resuelve el problema principal que creo que sigue afectando a la población, es la limitación de alimento que tienen durante su anidación, que es en la época seca. Aunque ahora ya hay más árboles que están fructificando otra vez, como ya hubo una pérdida, sobre todo en el bosque subcaducifolio, que es donde están los árboles grandes, y donde está el mayor del alimento que ellos necesitan en la época seca. Pero eso fue el tipo de bosque que fue más afectado por el huracán. Y eso sigue siendo un limitante para su reproducción, creo. A ver, esta pregunta, que va muy de la mano con cosas que ya se han platicado, y creo que va en términos de la gente que también puede escuchar esta charla, no nada más nosotros, los interesados en la conservación, sino otras personas. Dice, y que tiene que ver con cosas de conservación, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona para ayudar en estas actividades de conservación? Bueno, yo creo que lo principal, una persona es, o sea, el mensaje es no comprar pericos silvestres, como estos que se venden al lado de la carretera o en los mercados y así. La mayoría de estos han sido sacados de nidos naturales o capturados en redes del bosque. Generalmente están en mala condición porque están estresados, no tienen el cuidado que necesitan. Y muchos, eso es una cosa que me cuentan frecuentemente también la gente local, es los pollos que compran que son sacados de los nidos muy pronto se mueren porque no tienen toda la nutrición que necesitan que les dan los papás. Creo que eso es lo principal. Sí, ¿no? Bueno, ya por último, quisiera terminar con este comentario de José Antonio, que se cuida, protege y conserva. Y yo creo que va muy acorde con la charla y con el grupo. Y pues sería todo, Catherine. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer? ¿Algo quisieras comentar? No, muchas gracias por la invitación. Y espero que ya esas prácticas es una oportunidad para todos los que estamos ahora en cuarentena, que sí podemos ver algo de la naturaleza y aprender algo de la naturaleza y
la rica biodiversidad de aves que tenemos en México. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. La semana que entra todos los esperamos para ver la plática de Marisela, respuesta de las aves ante huracanes, estudios de rapaces diurnas en el bosque tropical seco. Pues hasta luego y muchísimas gracias y gracias, Catherine. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego.